¿Por qué el FMI es mala palabra en la Argentina? Ese es el tema que sigue. Estoy con Luciano Laspina, que es economista, es diputado nacional del PRO y preside la Comisión de Presupuestos y de Hacienda. ¿Cómo andás? Hola Jorge, gracias por la invitación. Y José Luis Espert. ¿Qué tal? Amigo de la casa, conocido economista, pero más que nada famoso por sus micros en Twitter. Es lo mejor que despertás. Bueno, gracias. Karina Mariani tiene un gran mérito de eso. Bueno, viernes a la tarde hablamos por Skype con Christine Lagarde, con la presidenta del Fondo Monetario. Quería que vieran la nota. Para lo que es el lenguaje del Fondo Monetario, habla demasiadas veces de solidaridad. No sé si el Fondo Monetario aprendió o no algo después de su rol, que fue bastante terrible, pero da la impresión de que por lo menos quieren comunicar otra historia. Veámosla, dale. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, gracias. Gracias por aceptar la entrevista. Quería preguntarle en qué instancia están hoy las negociaciones, primero. Last week, I spoke with President Macri, who confirmed that he wanted to engage in conversation with the International Monetary Fund. A couple of days later, the finance minister came to visit in Washington and we had some good discussions, which were not yet negotiations. And on last Friday, I shared a board meeting during which we informally advised members of the executive board of our proposal to enter into negotiations very soon with the Argentinian authorities with a view to agreeing on a program as requested by President Macri. The reaction of the executive board was supportive, and we have now begun some preparatory work, and we will be starting negotiations in the next few days. Usted sabe que en el pasado el Fondo Monetario no fue una buena palabra aquí en Argentina y en muchos casos se sufrieron efectos de políticas de ajuste muy fuertes. ¿Cuáles fueron los errores del Fondo Monetario antes, en su opinión, y qué es lo que piensan cambiar ahora? Well, I'm very much aware that in the past Argentina has gone through very, very painful financial experience, and that in particular about 15 years ago, at the time of the financial crisis, Argentina was in a very bad situation and a lot of people suffered enormously as a result. I believe that Argentina is a different country now and is in a different position. Equally, I believe that the International Monetary Fund is also a different institution today. It's an institution that is obviously focused on the members that it is trying to help, the country that it is trying to help, and more importantly, the people of the country that it is trying to help. And it is because of that triple concern that we focus on restoring the situation of the balance of payment, but we also make sure that there is a social safety net and protection of population that are most exposed, most vulnerable, so that they don't take the burden of sacrifice and are protected under any program that we do. De alguna manera, ¿esto significa que el fondo está volviendo a lo que fue su comienzo histórico? You know, I'm too young for the roots of the International Monetary Fund, but what I know is that we have to serve the people of a country, and we have to focus on growth, on jobs, on financial stability. As a result of that, we need to look after those people who are poor, who are vulnerable. We need to make sure that everybody is included, and I will be particularly attentive to the inclusion of women in the workforce, which constitute a real potential for the economy. I know that in the Argentinian population, there are many people who live below the poverty level, and they need to be looked after and they need to be protected in any program that we prepare, propose, discuss, and which at the end of the day becomes the program of Argentina, not the program of the IMF.
Usted mencionaba a las mujeres y usted fue la primera mujer presidente del Fondo Monetario. ¿Le costó llegar ahí? I was encouraged by the very massive support that I received across the organization, from the low income to the emerging market economies to the advanced economies. And you know, every day when I get up in the morning, I know that I have to prove myself and that I need to support all the other women around the world who do not have access to finance, who do not have access to the job market, who do not have title to property, and that's very often on my mind. Le pregunto por último, creo que la duración en el cargo de la presidencia son 5 años. ¿Cómo querría usted que se la recuerde después de esos 5 años? As someone who has helped the organization be more focused on people, more efficient, and who has stimulated teamwork and partnership with the membership. Muchas gracias. A ver, tenían a Christine Lagarde. Voy a plantear la pregunta al revés, porque todo el tiempo estamos diciendo qué nos va a pedir el fondo. ¿Por qué llegamos acá? ¿Por qué llegamos a pedir guita? Bueno, yo creo que cuando Argentina inició, el presidente Macri inició su gobierno, tenía 3 alternativas. La primera era un ajuste de shock grande, como los que muchas veces ha tenido Argentina, y eso, a nuestro criterio, era malo para la economía y malo para la sociedad. La segunda alternativa que tenía el segundo camino era no hacer nada, como siempre, mentirnos a los argentinos y que nos explote en algún momento. Y la tercera, que es la que nos pareció más adecuada como para la sociedad, para la macroeconomía, era seguir un camino de correcciones graduales en los desequilibrios enormes que vos mencionaste, había dejado el kirchnerismo en materia tarifaria, de déficit fiscal, de balance de pagos, etc. El gradualismo obviamente dependía de 2 condiciones. Es que necesitamos que nos financien los mercados internacionales, y los mercados internacionales básicamente piden 2 condiciones. Una es la condición de solvencia, que Argentina la tenía porque el kirchnerismo se encargó de vaciar todas las cajas que encontró, pero nunca pudo acceder a los mercados internacionales porque no era confiable de default. Con lo cual Argentina tenía una baja exposición de deuda, y esa es una gran diferencia con el caso de Serbia. Serbia tenía problemas severos en el sistema bancario, con una crisis bancaria complicada. Tenía 76% de deuda PBI, la deuda total, cuando Argentina hoy tiene una exposición de menos del 32% con los mercados internacionales. Quiere decir que Argentina no tiene un problema de solvencia. Y la segunda condición es que haya liquidez. Para que la gente lo entienda, es que haya guita en el mundo para que nos presten. Bueno, la tasa en el mundo empezó a cambiar y eso empezó a endurecer las condiciones de Argentina y puso a la Argentina en el foco. Y eso pone bajo revisión las condiciones de ese gradualismo. Y la decisión que tomó el presidente Macri, que a mi juicio es la más adecuada, es resolver ese problema de liquidez con el Fondo Monetario Internacional, que, como le preguntaste a Christine Lagarde, fue creado para ayudar en condiciones de iliquidez, de balance de pagos y fiscales a los países en dificultades. ¿Es un fondo nuevo? Sí, es un fondo nuevo, porque la crisis de 2008-2009 transformó todo el pensamiento político, no solo del staff, sino del board. Hoy el fondo pone pisos de gasto social en sus programas. Hoy el fondo escribe sobre los efectos distributivos de la política económica. Hoy el fondo sabe que el sobreajuste fiscal ha sido dañino en muchas economías y no solo explicó, sino que financió políticas fiscales contracíclicas en los países desarrollados durante la gran crisis de 2008-2009. Entonces, hay condiciones muy distintas, y lo segundo que nos lleva a eso, y después te voy a hacer un comentario personal sobre los personajes. Compará a Anne Kruger, ese modelo que daba miedo, ortodoxo, duro, académico de los años 2000, con Christine Lagarde, una francesa, un país de los más estatales de Europa, que además quiere ser candidata a presidente de su país. Ella tiene, aparte, una trayectoria en la función pública, en el tema del laboral y demás, muy progresista. Exacto, pero eso es digamos que es una nota de color. Lo que te quiero decir es que todo esto ha llevado a acuñar una nueva palabra que tiene el fondo hoy, que es ownership, que para que la gente lo entienda, es el programa es argentino. Y en eso el fondo se siente cómodo, porque Argentina no tiene la crisis de Serbia, no tiene un problema de solvencia, tiene un problema de liquidez eventualmente, y la puede ayudar en un programa que Argentina ha trazado de manera consistente en la medida que tengan estas condiciones de liquidez en la transición. Dame un segundo. ¿Estamos viendo la misma película o es una película distinta? No, yo creo que es distinta. A ver, en los últimos 57 años, el Estado argentino
tuvo un gasto público superior a la recaudación en 53. O sea, el 93% del tiempo de los últimos casi 60 años, el Estado argentino gastó mucho más de lo mucho que recauda, ¿no? Porque no hay ninguna pyme, ningún cuentapropista, ni empleado en relación de dependencia, ni monotributista, que no sienta que pagar impuestos en Argentina es un infierno. No solo por la cantidad, sino por la cantidad de trámites que tiene que hacer. Entonces tuvimos un Estado que durante más de medio siglo estuvo gastando más de lo que recauda, de lo mucho que recauda. Ahora, en esos casi 60 años, donde el Estado gastó más de lo que recaudaba, no es que a la Argentina le fue bárbaro. Argentina, con ese Estado, por culpa en parte de ese Estado, gastando más de lo que recauda, de lo mucho que recauda, tuvo crisis gigantescas. El Rodrigazo, Martínez Dios, la hiperinflación, el 2001-2002. O sea, un país cuyo Estado ha estado casi el 100% del tiempo en el último medio siglo, gastando más de lo que recauda, y que ha provocado las crisis que ha provocado, robando depósitos a la gente como en el 89, en el 2001-2002, fábricas enteras, la deuda, el que le prestó plata, el Estado le robó la plata. Yo no tengo duda que acá tiene que venir, o tenía que venir una persona que dijera, esto tiene que terminarse ya, pronto, o por lo menos, si es largo el proceso, que termine en serio. Así que Macri lo que debería haber hecho, y no lo hizo, por eso estamos como estamos, del primer día debería haber dicho, esto tiene que terminar. Sin embargo, ¿qué pasó con Argentina? Fue el mayor colocador de deuda externa de los últimos 2 años. Por eso, en un momento dado, una actitud absolutamente irresponsable, porque recién salimos del default. Por eso terminamos, apenas afuera hubo un viento en contra, en las manos del fondo. Terminar con el Fondo Monetario hoy es irnos a la B. No hay ningún país que tenga un stand-by o gestione un stand-by que le vaya bárbaro. O sea, acá hay otra cosa. Los argentinos somos especialistas en no hacernos cargo nunca de nada. Si terminamos en el fondo, no lo usemos como chivo expiatorio de no haber hecho las cosas que teníamos que hacer y que el gobierno debería haber hecho. No nos estamos preguntando cómo llegamos ahí. Pero por supuesto, no hay ningún país que pida un stand-by al cual le va bárbaro. No. Todos los países que terminan pidiendo un stand-by, que es el préstamo que el 70% del tiempo Argentina ha pedido en el fondo en los últimos 60 años, es porque vos estás mal. Entonces, no lo pongamos al fondo ahora la culpa de que las correcciones vamos a tener que hacer. Pero acá hay un tema central. El gobierno de Cambiemos no hizo honor hasta ahora, en este tema que estamos hablando, a su eslogan, Cambiemos. Hemos tirado de la piola hasta que la piola se cortó y otra vez estamos igual en este tema que en el 2015, porque tenemos el mismo gasto público, el mismo déficit, la misma emisión y la misma inflación. Entonces, por eso terminamos en el fondo. Para ver si con el fondo podemos hacer lo que el país debería haber hecho. Gracias a los dos. Por nada.